al aula magna y a esta conferencia inaugural con el que damos inicio al centenario Emilio Alarcos. Han visto que he roto un poquito la estructura de las mesas, pero es que el protocolo está para romperse, ¿no? Y yo, como soy, en fin, un rector extraño, nunca he entendido qué necesidad hay de que, a pesar de que yo tenga que presidir estos actos, no tenga que estar colocado en el centro de la mesa y el pobre conferenciante siempre lo tenemos arrinconado en una esquina, ¿no? Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. El conferenciante tiene que estar en el centro porque él es el que demanda nuestra atención y se la debemos dar, ¿no? Dicho esto, porque no quiero yo restarles más tiempo, voy a darle la palabra a Josefina Alarcos para que nos presente a Pedro Álvarez Miranda y su conferencia, y a continuación escucharemos a nuestro conferenciante con mucho placer. Josefina, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta allá. Buenas tardes, noches. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Señor rector, don amigo Pedro Álvarez de Miranda, decano de nuestra facultad, vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar Cuentas, el doctor Martín de Mata, todos, amigos, amigas, todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial para esta cátedra. Una velada de contrastes, de celebración y elegía. Por una parte, se inician los actos gozosos del centenario de nacimiento del profesor Alarcos, al tiempo que se cumplen 24 años de ausencia del maestro irrepetible de tantas generaciones de filólogos. Una fecha conmemorativa agridulce. Y para recordarlo contamos con la presencia de alguien de su entorno afectivo. Pedro Álvarez de Miranda, filólogo genuino, querido y admirado por el maestro, con el que convivió en la docta casa de Felipe IV entre 1982 y 1998. Sí, han pasado 24 años desde aquel infausto enero en el que temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. 24 años desde aquel 26 de enero, tal día como hoy, en el que Emilio, de forma abrupta, se instalaba al otro lado del tiempo. Aquella madrugada gélida desbarató el orden armoniosamente establecido. Pero no cabe llorar por la leche derramada. Haremos sonar los yunques y enmudecer las campanas para que en cada uno de estos eventos su ausencia sea presencia viva y vivificadora. Arropados por los muros de esta escueta y entrañable aula magna, 4 veces centenaria, y a la lumbre de nuestra alma mater, nuestra madre nutricia, nuestra amada universidad, escuchemos la palabra viva de nuestro invitado de honor, que nos hablará de un hombre necesario, Emilio Alarcos Llorac. El currículum de Pedro Álvarez de Miranda es tan amplio que sería imposible abarcarlo en estos momentos, y sería impertinente para él y para ustedes restarle tiempo a su intervención. Solo unas levísimas notas del hombre y su obra. Pedro Álvarez de Miranda es catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española, en la que desempeña el cargo de bibliotecario, director de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Academia y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Perteneció durante 13 años al Seminario de Lexicografía, donde se elaboraba el Diccionario Histórico de la Lengua Española hasta su desaparición en 1996. Ha dirigido la 23 edición del Diccionario de la Lengua Española de la Academia. Es autor de más de un centenar de trabajos sobre temas lingüísticos, literarios y de historia cultural, muchos de ellos
versan sobre la historia del léxico y la lexicografía española, con especial atención al siglo XVIII español. El libro Los diccionarios del español moderno, publicado en 2011, recoge sus trabajos sobre lexicografía española de los siglos XVIII al XX, pero lo que hay que resaltar y no dejar nunca fuera en la referencia es su libro Palabras e ideas, el léxico de la Ilustración temprana en España, va de 1680 a 1760, que obtuvo el premio Rivadeneyra en 1922. La pasión por la palabra sería el marbete que yo le pondría a su quehacer científico. Porque Álvaro de Miranda lleva una buena parte de su vida a vuelta con las palabras, ora rebeldes, ora escurridizas o mudables, siguiendo de cerca sus avatares, proponiendo explicaciones plausibles y cautelosas para esas criaturas desvalidas y tristes que son los fenómenos lingüísticos. Desde un punto, una fonía oscura, una malagrafía de un manuscrito antiguo, a las más sutiles complejidades de un texto clásico o moderno. La curiosidad ilimitada por la palabra y por el arte que la emplea no es otra cosa que filología, que vale a amor por la palabra, pasión por los textos. Toda la obra de Álvaro de Miranda, como lexicólogo, lexicógrafo e historiador de la lengua, es también filología. Como lo es también su sensibilidad artística, que le ha impulsado hacia el talante creador de grandes escritores, combinando el interés histórico literario con los delicados procedimientos de la estilística. Yo quería, de mi propia cosecha, resaltar un rasgo que define el talante humano y universitario de nuestro invitado de hoy. Pedro Álvaro de Miranda se reconoce con legítimo orgullo en sus maestros directos e indirectos. Entre los primeros, don Rafael Lapesa y Manuel Seco, que acaba de dejarnos para él un emocionado recuerdo, que le enseñaron una doctrina nunca escrita, la dedicación, el trabajo gustoso y la liberalidad. Según el Tesoro de Covarrubias, maestro es el que es docto en cualquiera facultad de ciencia, disciplina o arte y la enseña a otros dando razón de ella. Y en otro diccionario, que al tanto le gusta el de autoridades, se dice que alumno es el hijo o discípulo que alguno como padre ha criado, cuidando de su enseñanza y buenas costumbres. Y es verdad, la mesura, los buenos modales, nunca descuidados, el comedimiento ante el exceso ajeno, el humor benévolo, la probidad, la cortesía, son notas bien aprendidas por este alumno aventajado y que Emilio siempre admiraba y siempre comentaba. Esa, decía, ecuanimidad y esa manera de ser de Pedro siempre en su sitio, siempre cortés, siempre elegante, siempre educado. Tuvo la fortuna de haber nacido rodeado de libros y de saberes transmitidos de forma natural por un padre catedrático, creo que de Historia de las Religiones, y de una madre profesora de italiano. Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Estudio, heredero de los ideales pedagógicos de don Francisco Giner de los Ríos y de la presencia in absentia de don Ramón Menéndez Pidal. Casi como por ósmosis, parecería que la gloriosa escuela de filología española había echado raíces en aquel adolescente que paso a paso, sin prisa pero sin pausa, siguiendo los dictados de los institucionalistas, el que pierde la mañana pierde el día, el que pierde la juventud pierde la vida. Pertrechándose de saberes, fue alcanzando el pináculo en la escalada ardua entonces de la cátedra, primero de instituto, luego la universidad, hasta llegar a ocupar el sillón Q de la Real Academia Española, en la que desarrolla una gran labor lexicográfica con aportaciones muy brillantes, trabajando aplicadamente en los diccionarios académicos y extraacadémicos. Gracias, Pedro, muchas gracias por estar hoy aquí. Deseo una propicia singladura a tus proyectos venideros y que nos sigamos viendo en los variegados menesteres académicos, ahora dentro de poco con el Congreso de Historia de la Lengua,
sin merma alguna del goce juicioso y jugoso de la vida, porque decía Sentov, durable placer puedo decir del buen amigo, lo que me dis entiendo, él lo que yo digo. Muchas gracias a todos. Señor rector, con tu permiso, ¿me puedo quitar la mascarilla? Yo creo que hablar 1 hora con mascarilla es un poquito, es demasiado. Espero que no lleguen mis miasmas hasta ustedes. Querida Josefina, muchísimas gracias por tus palabras. Querido rector, gracias por presidir a la derecha este acto. Quiero empezar expresando mi profundísimo agradecimiento a la Cátedra Emilio Alarcos Llorac de la Universidad de Oviedo y en particular a su directora, doña Josefina Martínez, por el alto honor que me ha hecho encomendándome esta conferencia en el acto con el que se inicia el año Alarcos, el año en que vamos a conmemorar el centenario del nacimiento del gran lingüista que durante casi medio siglo, durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, fue catedrático de esta universidad. Tengo que aclarar enseguida que el título que he puesto a esta charla, cuando me lo pidió doña Josefina Martínez, ha sido un pequeño hurto que he hecho a un gran poeta y uno de los grandes amigos de Emilio Alarcos, que era el poeta Ángel González. Cuando falleció don Emilio, de los artículos necrológicos que se publicaron en El País, el de Ángel González se titulaba así, Un hombre necesario. Yo le pedí permiso, digamos, a Josefina para utilizarlo. También hubiera sido muy adecuado un humanista poliédrico, para lo cual habría que haberle pedido permiso a Miguel, que no sé dónde está, pero en fin, hay bastantes marbetes que pueden definir muy bien a don Emilio. Un hombre necesario, un humanista poliédrico. Mi agradecimiento es tanto más intenso cuanto que soy muy consciente de que otros muchos filólogos con méritos y títulos mayores podrían haber recibido este encargo inaugural, sino sobre todo porque entre ellos habría discípulos directos de don Emilio y yo no lo fui, no tuve la fortuna de serlo. Digo discípulo directo porque no lo fui en las aulas universitarias, pero sí fuera de ellas, por medio, claro está, de la lectura, del estudio de sus obras. Si hubiera algún filólogo de mi generación que negara haber aprendido de Alarcos, o estaría mintiendo o sería un tanto necio. Tuve, además, como he dicho ya en las palabras previas, el privilegio de tratarle en la Real Academia Española. Yo llegué a la Academia, a su seminario de lexicografía, donde se redactaba el Diccionario Histórico de la Lengua Española, en octubre de 1982, de la mano de mis maestros, en este caso sí maestros directos, don Rafael Lapesa y don Manuel Seco, el segundo de ellos fallecido hace poco más de un mes. Yo recordaba bien haber asistido al discurso de ingreso de Alarcos en la Academia. Miro ahora las fechas y veo que aquel acto tuvo lugar el 25 de noviembre de 1973, de modo que, echando una sencilla cuenta, compruebo que yo era en esa fecha un jovenzuelo de 20 años que estaba entonces estudiando la carrera. Pues bien, al poco de empezar a trabajar en el Seminario de Lexicografía, 1982, de la Academia, tuve oportunidad de conocer personalmente a don Emilio en alguna de las ocasiones en que él entraba, por cualquier razón, a hacer alguna consulta en los libros que en aquella dependencia estaban, o frecuentemente para departir con don Manuel Seco, que era director del seminario. Siempre me admiró la asiduidad de Emilio Alarcos en su asistencia todos los jueves a la Academia. Los medios de transporte no eran los de hoy, pese a lo cual, en tren o en autobús de línea, él salvaba animoso semanalmente de ida y de vuelta los 400 y pico kilómetros que separan la capital del Principado de la del Reino.
A mí Alarcos, claro está, me imponía muchísimo respeto, pero enseguida tuve ocasión de comprobar que era un hombre amable y cercano y extraordinariamente generoso con los filólogos jóvenes. Le fui dando algunas separatas de lo que yo publicaba y lo que recuerdo muy bien es la primera y única vez que él tuvo ocasión de oírme. Yo soy de los que todavía usan el verbo oír, que está a punto de desaparecer. Fue, digo, la única, creo, ocasión en que él tuvo ocasión de oírme. Fue en Salamanca, en un congreso de la Asociación de Historia de la Lengua, de la que él era entonces presidente. Al terminar mi intervención, me felicitó y creo que lo hizo con sinceridad y no por compromiso ni mera cortesía. Eso creo. Yo, en cualquier caso, me sentí en la gloria con las palabras que me dijo. También lo vi alguna vez aquí, en Oviedo, a donde yo venía con frecuencia por mi dedicación al siglo XVIII español y mi colaboración estrecha con lo que primero fue Cátedra Feijóo y hoy es magnífico Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII. Uno empieza a ser consciente de la edad cuando se da cuenta de que sus maestros han ido desapareciendo, incluso, como es mi caso, de que no le queda ninguno. Digo esto porque aquí, en Oviedo y en esta universidad, es para mí intenso el recuerdo de otros dos sabios que tuve la suerte de tratar. Don José Caso, cuyo retrato veo ahí, y don Carlos Clavería. Clavería, sin duda, el hombre más erudito y al mismo tiempo más jovial que yo he conocido. Y fue amigo de mis padres, además. En cuanto a la Cátedra Feijóo, Alarcos fue su director en los años 60 y para quien, como yo, se interesó enseguida por el estudio de la lengua española en el siglo XVIII, dos publicaciones de esa cátedra, de la serie Cuadernos de la Cátedra Feijóo, resultaron, por el tema que abordaban y sobre todo por su calidad, lecturas decisivas. Me refiero a un folletito de Gil y Gaya titulado La lexicografía académica en el siglo XVIII, de 1963, y a otro de don Gregorio Salvador, Incorporaciones léxicas en el español del siglo XVIII, de 1973. Pienso ahora que tal vez don Emilio pudo tener algo que ver en el hecho de que se publicaran o de invitar a Gili y a Gregorio Salvador a esas conferencias. Vuelvo al acto solemne del 25 de noviembre de 1973 en que Alarcos toma posesión de su plaza de número, la correspondiente a la letra B mayúscula que estaba vacante por fallecimiento de don Narciso Alonso Cortés. Contestó al discurso de Alarcos el entonces secretario perpetuo de la Academia, don Alonso Zamora Vicente. Ese era entonces el nombre del cargo, secretario perpetuo. Pero don Alonso no lo fue, acaso por poder hacer el chiste, como en efecto lo hizo, de autodenominarse tras ello ex-secretario perpetuo. En torno a los discursos de ingreso en la Academia siempre se creaba una cierta expectación, porque era frecuente que no se supiera cuál iba a ser el tema abordado por el recipiendario. Quienes allí estábamos esa tarde de 1973, de mis 20 primaveras, suponíamos que Alarcos iba a disertar sobre algún asunto relacionado con la lengua española y su gramática, pero no. El nuevo académico, rindiendo tributo al integralismo que caracteriza a la mejor filología española y sobre el que luego volveré, nos sorprendió con un discurso de tema literario. Lo tituló Anatomía de la lucha por la vida y es, sin duda, el mejor estudio que se ha dedicado a esa trilogía de Baroja. Un estudio que, como señaló Zamora Vicente en el discurso de bienvenida, nos devolvía un Baroja nuevo, muy diferente del Baroja desaliñado y torrencial que nos había venido dando la crítica tradicional. El discurso de Alarcos se reeditó después en Castalia, acompañado de otros trabajos de asunto literario y más concretamente novelístico, ¿no? García Pavón, Delibes, Martín Santos. Esta conferencia de hoy se celebra en esta fecha, 26 de enero, porque tal día como hoy, pero de hace 24 años, sobrevino el inesperado fallecimiento de don Emilio Alarcos Llorac. Pero se celebra en el año 2022 porque es, vuelvo a decir, el del centenario de su venida al mundo. Emilio Alarcos Llorac nació en Salamanca el 22 de abril de 1922 e inició sus estudios universitarios en Valladolid, donde su padre, Emilio Alarcos García, era catedrático. Los continuó
los estudios, don Emilio Alarcos Llorac, bajo el magisterio de Dámaso Alonso en Madrid, por cuya universidad se doctoraría en Filología Románica en 1947 con una tesis que dio lugar a su libro que hemos visto ahí fuera, Investigaciones sobre el libro de Alexandre, de 1948. Ya era entonces catedrático de instituto. Lo fue en el de Avilés, jovencísimo, con 22 años. Y ese dato, su condición de catedrático de instituto, me importa destacarlo. Lo que se llamaba la carrera docente, algo que hoy sencillamente no existe, comenzaba por la cátedra de enseñanza media y era natural desde ella opositar luego a la universitaria, como hizo Alarcos e hicieron tantos otros. Pues bien, las oposiciones de catedrático de instituto eran una cosa muy seria. Me gusta recordar algo que cuenta Pedro Salinas, que cuando Pedro Salinas le dijo a don Américo Castro que se proponía presentarse a cátedras de instituto, Castro le dijo que no, que hiciera las oposiciones de universidad, que eran más fáciles. Y eso hizo Salinas, opositó a la de Sevilla y obtuvo la plaza. Pero vuelvo a Alarcos, joven catedrático de instituto. En 1946-47 marcha como lector de español a Basilea y a Berna, y esa experiencia será decisiva para su formación como lingüista, pues le permitió entrar en contacto directo con corrientes científicas que apenas habían tenido eco en España y que él contribuiría de modo decisivo a difundir aquí. Vuelve a su país a ejercer como catedrático de instituto, primero en Cabra, en la provincia de Córdoba, después en Logroño, y en 1950, con 28 años, obtiene la cátedra de Gramática Histórica de la Lengua Española en esta Universidad de Oviedo, universidad y ciudad en las que enseñó y residió el resto de su vida. De su fecunda labor dan testimonio tanto sus muchos discípulos como la revista que él y don José María Martínez Cachero levantaron a pulso, Archivum, una revista que se hizo imprescindible en los estudios hispánicos. El 9 de noviembre de 1972, Alarcos fue elegido miembro de la Real Academia Española. Y ello me lleva a ocuparme de unos hechos y unas circunstancias que de ningún modo quiero obviar. Como ustedes sabrán, muchas veces se ha reprochado a la Academia que no eligiera como miembro de ella a la gran lexicógrafa que fue doña María Moliner. De los rechazos de la Academia a mujeres aspirantes a ella hay dos casos que aparecen continuamente y con razón, el de doña Emilia Pardo Bazán y el de doña María Moliner. Es curioso que al recriminarse a la Academia esos dos rechazos se proyecte como una difusa sombra de culpabilidad sobre la Academia de hoy, hasta el punto de que alguna vez, interpelado por algún periodista, me haya visto obligado a decir que los académicos actuales, naturalmente, no nos sentimos responsables de lo que hicieran nuestros antecesores de principios del siglo XX ni de 1972. Yo me he sentido interpelado por el hecho de que doña Emilia Pardo Bazán no fuera académica y la verdad yo aseguro no tener ninguna culpa. Pues bien, el caso es que la plaza que doña María Moliner no consiguió, aquel 9 de noviembre de 1972, fue la que obtuvo don Emilio Alarcos. Pero la cosa fue más complicada y lo que voy a contar ahora no es ningún secreto, pues lo contó con pelos y señales, como solía hacer entonces el periódico ABC, que era algo así como el vocero oficioso de la Academia. Resulta que aquella vacante, producida por la desaparición de don Narciso Alonso Cortés, estuvo muy reñida. Se presentaron nada menos que 4 candidaturas. La de José García Nieto, que la presentaron Pemán, Cela y Díaz Plaja. La de José López Rubio, que la presentaron Juan Ignacio Luca de Tena, el almirante Julio Guillén y Alfonso García Valdecasas. La de María Moliner, que presentaron Rafael Lapesa, Pedro Laín y el duque de la Torre, don Carlos Martínez de Campos. Y la de Emilio Alarcos, que firmaron Samuel Giligaya, Manuel Halcón y Antonio Tovar. Pues bien, la candidatura de López Rubio se retiró. Fue bastante inteligente, habiendo 4 candidatos, retirarse, ¿no? La candidatura de López Rubio se retiró el mismo día de la votación, repito, el 9 de noviembre del 72. De modo que en el Pleno
La elección se desarrolló entre García Nieto, Moliner y Alarcos. Con estos resultados, repito, no es ningún secreto de Estado, está en el ABC. Primera votación, Alarcos 13 votos, García Nieto 9, Moliner 8. Segunda votación, Alarcos 12, García Nieto 7, Moliner 6. Bajan un poco las cifras, ¿por qué? Porque en la primera votación se contabilizan los votos por correo, pero ya en la segunda los votos por correo no pueden ser tenidos en cuenta. Tercera votación, a la que pasan ya solo los dos más votados. Por tanto, doña María Moliner ya no pasa a la tercera y última votación, pasan solo los dos más votados, Alarcos y García Nieto. Y ahí ya Alarcos se impuso claramente, 18 votos frente a 7 de García Nieto. Es decir, que la pugna en la votación final no fue entre Alarcos y doña María Moliner. La pugna final, si se admite esa palabra, pugna, fue entre el filólogo, don Emilio Alarcos, y don José García Nieto. Pero lo que quiero subrayar es esto. En muchas ocasiones, un candidato a la Academia no ha entrado en el primer intento, sino en uno posterior. Hay casos notables y poco conocidos. Don Benito Pérez Galdós, nada menos que Galdós, perdió una votación en 1889 frente a un don Francisco Andrés Commelerán, que era, por cierto, catedrático de instituto, pero de latín en el Cardenal Cisneros. ¿Quién se acuerda hoy de este buen señor? Pues le ganó a Galdós. Pero Galdós fue elegido unos meses después, en el mismo año 1889, esta vez fue ya candidato único. Probablemente todo se preparó como para desagraviar a don Benito. Y lo mismo ocurrió tiempo después de que Alarcos se impusiera a dos de los otros candidatos mencionados. Es decir, tanto García Nieto como López Rubio acabaron ambos siendo académicos. ¿Y por qué no hubo una segunda oportunidad también para la autora del Diccionario de Uso del Español? Desde luego hay que admitir, ya he dicho que no tengo que defender retrospectivamente a nada ni a nadie, hay que admitir que existieran pulsiones misóginas en el seno de la corporación y por parte de algunos académicos, es muy probable. Pero estoy convencido de que, desgraciadamente, fueron sobre todo razones de salud las que impidieron que doña María Moliner tuviera una segunda oportunidad, pues poco después desarrolló una dolencia que en algunas de sus biografías recibe el nombre de arteriosclerosis cerebral y que debía de ser lo que hoy conocemos como enfermedad de Alzheimer. O alguna demencia similar, no lo sé. Llamo la atención sobre un par de detalles. Primero, dos de los valedores de doña María Moliner, es decir, La Pesa y Laín, tenían un gran ascendiente sobre sus compañeros, como también tenían gran prestigio dos de los firmantes de la candidatura de Alarcos, Giligaya y Tobar. Lo que quiero decir es que La Pesa y Laín bien podrían haber podido patrocinar con éxito un segundo intento. Que el director, don Dámaso Alonso, viera con buenos ojos la persona y la obra de Moliner parece más que probable. Y segunda observación, que cuando la Academia en 1978 eligió por fin a una mujer, a la primera mujer que entró en ella, la poetisa, hoy poeta Carmen Conde, digo que hoy se suele decir poeta Carmen Conde, doña María vivía, aunque irreversiblemente enferma. Pero no me corresponde aquí hacer especulaciones y no me corresponde hablar de doña María Moliner. Ya lo he hecho, por cierto, en otras ocasiones y con la admiración que le profeso, sino de don Emilio Alarcos. En todo caso, repárese en algunos de los nombres de académicos que he ido desgranando aquí. La Pesa, Giligaya, Fernández Ramírez, Zamora, Alarcos desde 1973... Yo sitúo la verdadera edad de oro de la Real Academia Española en esos años, los 60, 70 y 80 del siglo pasado, bajo la dirección de don Dámaso Alonso, y vivo aún el recuerdo del patriarca don Ramón Menéndez Pidal, quien, no se olvide, vivió hasta 1968. Innecesario es decir, como bien sabido, que don Emilio Alarcos Llorac contribuyó decisivamente a la penetración y difusión en España de las teorías lingüísticas de diversas escuelas del estructuralismo europeo. Primero fue el Círculo Lingüístico de Praga, con la Fonología Española de 1950, el manual insuperado de la materia.
Después, la glosemática de Copenhague con una gramática estructural de 1951 y finalmente el funcionalismo martinetiano con el volumen de sus imprescindibles estudios de gramática funcional de 1970. Pero importa matizar la extendida afirmación de que Alarcos fue el introductor del estructuralismo en España con esta otra afirmación de Josefina Martínez, cito: Alarcos reordenó con profunda y singular inteligencia las ideas lingüísticas que apuntaban en el horizonte europeo y, liberándolas de adherencias dogmáticas, creó un estructuralismo propio de inmediata aplicación al estudio de nuestra lengua. Fin de la cita. Nunca dogmático, en efecto, su talante personal hacía inimaginable que pudiera serlo. Alarcos practicó un sabio eclecticismo, no entendido en absoluto como contubernio o mezcolanza de doctrinas, sino surgido de la convicción de que para triunfar en el abordaje a una realidad tan compleja como la de una lengua, merece la pena aprovechar, tras sopesarlas cuidadosamente, todas las propuestas metodológicas que puedan abrir alguna brecha nueva en la tarea. Miembro ya de la Academia, Alarcos recibió de Dámaso Alonso el encargo de redactar una gramática, una tarea pendiente desde que en 1973 había aparecido el esbozo redactado por Fernández Ramírez y Giligaya. Alarcos solicitó para hacerlo no sentirse condicionado por el precedente de dicho esbozo y redactó de nueva planta una gramática excelente, de dimensiones razonables, menos de 400 páginas, clara, sin alardes, de orientación naturalmente funcionalista. Tras algunas reuniones de la comisión correspondiente, y puesto que, como explica Alarcos en el prólogo, cito, no era cosa de discutir punto por punto lo que en el texto se dice, ni cómo se dice, con ánimo de lograr una versión aceptable para todos, fin de la cita, se decidió publicar esta obra como la gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorac, es decir, como una obra de autoría personal. Pero no voy a extenderme mucho más en el Emilio Alarcos gramático, pues voces mucho más autorizadas, como la de su discípulo Salvador Gutiérrez o la de mi infatigable compañero de la Universidad Autónoma de Madrid, José Polo, ya lo han hecho muy cumplidamente. Un trabajo del primero, de Salvador Gutiérrez, la obra lingüística de Emilio Alarcos, incluido en un volumen de homenaje publicado en 2001 por esta universidad, es sencillamente insuperable y a él me remito. Sí quiero decir algo del homenajeado como historiador de la lengua, sobre todo que nadie mejor que don Emilio explicó la etapa de Orígenes. Su librito El español, lengua milenaria, debería ser de obligada lectura para cualquier hispanohablante medianamente culto. Lo abre un texto soberbio, el discurso leído en San Millán en noviembre de 1977 ante los reyes, con motivo de los actos del llamado milenario de la lengua castellana. En rigor, empieza aclarando Alarcos, milenario aproximado de la más antigua expresión escrita por entonces, las glosas, de algo que ya no es latín y se asemeja al castellano. Frente a la tópica visión de que esos primeros testimonios son como bajidos de la lengua, que ésta sería entonces incipiente, balbuceante, imperfecta, Alarcos deja claro que la lengua de cualquier etapa histórica es siempre un instrumento perfecto, acabado en sí mismo, que cumple como cualquier otro o el de cualquier otro momento su función, que es la de hacer posible la comunicación entre los usuarios. Otra cosa es que no nos sea dado conocer para cualquier época conocerlo in toto, sino solo muy parcialmente en virtud de los testimonios conservados, siempre parciales, incluso cuando de mayor número de textos dispongamos. La oralidad, por lo pronto, se nos escapa, salvo para los momentos en que empecemos a disponer de testimonios audiovisuales. En el mismo discurso, Emilio Alarcos dijo, refiriéndose a la etapa de Orígenes, cito, «Se hablaba romance, pero se escribía o se pretendía escribir latín». Fin de la cita. Esto, tan sencilla y certeramente formulado, está dicho en 1977, 5 años antes de que se publicara el tan celebrado libro de Roger Wright. Otro aspecto fundamental que supo ver Alarcos es el decisivo carácter indicial que tiene la aparición de las traducciones.
Es decir, ¿cuándo nace el castellano? Cuando se siente la necesidad de traducir del latín al castellano. Dice Alarcos, el latín hablado desaparece cuando los más conservadores, reducidos a minoría, ya no son comprendidos por los hablantes más renovadores y minoritarios y se impone la necesidad de traducir al nuevo modo de hablar los viejos textos escritos que han dejado de entenderse. Suelo empezar mis clases de historia de la lengua, cuando las daba, ahora ya no las doy, solía empezar mis clases de historia de la lengua el primer día exponiendo a los estudiantes que la misión de esa disciplina es dar cuenta de cómo y por qué se produce un hecho un tanto extraño por paradójico. Si en una hipotética cadena humana de hablantes que comenzara en un extremo con un individuo de la Hispania romana y terminase por el otro extremo con un español de hoy, si en esa hipotética cadena, imposible, claro, por razones biológicas, si esa situación fuera posible, cualquier integrante de la cadena podría entenderse sin ningún problema con otro contiguo hacia arriba o hacia abajo y aun con los situados algo más allá. Y en cambio, el primero y el último de la fila no se entenderían entre sí. En explicar este hecho consiste la tarea del historiador de la lengua. Pues bien, esta imagen de la cadena, que me parece tan eficazmente didáctica, la tomé de Alarcos, que la explica en estos términos, cito de nuevo al maestro. Si entre dos generaciones inmediatas la comprensión es perfectamente posible a pesar de las divergencias, llega un momento en que los rasgos de la situación inicial de habla y los de la resultante final apenas poseen algo en común. También, por supuesto, le interesó a don Emilio la lengua en su diatopía, y como era de esperar, se sintió especialmente atraído por la de esta tierra asturiana. Sé bien que el asunto es o fue polémico y no me internaré en él porque no me siento capacitado para hacerlo. Solo diré que, releídas por mí ahora para preparar esta conferencia, sus consideraciones sobre la lengua de Asturias, que encabezan el segundo volumen de Cajón Desastre Asturiano, un conjunto de 2 pequeños tomitos, me parece que no se puede decir nada más luminoso ni más sensato sobre la materia. Gramático, historiador de la lengua, dialectólogo, romanista, sí, todas esas cosas fue Alarcos. También poeta, como supimos tras su muerte, pero por encima de todas ellas yo me quedo con una que sitúo por encima y en preferencia a todas ellas. Don Emilio fue fundamentalmente un filólogo eminente, y conviene recordarlo hoy que la palabra filología se bate en retirada en los nombres de títulos y departamentos de muchas universidades. En mi universidad, por ejemplo, el título ya no se llama Filología Hispánica, sino Estudios Hispánicos. A mí me gustaba más Filología Hispánica. Alarcos, como otros filólogos de lo que alguna vez se ha llamado la Escuela Española, empezando por don Ramón, el indiscutible fundador, Alarcos asentaba un pie en la lengua y otro en la literatura. Estoy hablando, claro es, de esa orientación bifronte, integral, de la mejor filología hecha en España, en virtud de la cual lengua y literatura son sencillamente inseparables y no se traiciona la vocación por una sintiéndose atraído por la otra, pues ambas vocaciones vienen a ser en realidad la misma. Todos los grandes filólogos españoles del pasado siglo cultivaron con igual maestría los estudios lingüísticos y los literarios, lo que a mí, siendo estudiante, me situó en la permanente indecisión entre unos y otros, de la que, a diferencia de aquellos maestros, no he conseguido salir airoso. Emilio Alarcos nos dejó algunos excelentes estudios de crítica literaria, entre los que destacan los dedicados a 2 de los más grandes poetas españoles del siglo XX. Debió de causar no poca sorpresa la decisión de Alarcos, la valiente decisión, cabe decir, dada la fecha, de dedicar su discurso de apertura del curso 1955-56 de esta universidad a la poesía de Blas de Otero. Fue el germen de lo que acabó siendo el granado libro que en 1996 publicó la editorial Nobel. Libro, por cierto, en el que Alarcos tuvo el gran acierto de incluir como apéndice el libelo que otro catedrático de esta universidad publicó tras un recital poético del poeta vasco en esta misma aula magna, si no me equivoco.
El otro poeta de los dos a los que me refería es naturalmente su fraternal amigo Ángel González, al que dedica un libro de 1969 que rescató también la editorial Nobel hace unos años. Pero los primeros escritos de tema literario de Emilio Alarcos que yo leí fueron los incluidos en un libro, está también en la vitrina, que según compruebo ahora, en casa preparando esta conferencia, salió al poco de terminar yo la carrera. Me refiero al volumen Ensayos y Estudios Literarios de la editorial Júcar, que incluye 2 artículos que resultan ser los más tempranos de Alarcos, publicados en la revista Castilla de Valladolid cuando el autor aún no había cumplido los 20 años, y que están dedicados a un escritor del 18 cuyo nombre entonces apenas me sonaba, pero por el que terminé interesándome yo mismo, don Pedro Montengón, el autor de la novela El Eusebio. En los otros estudios del volumen, sobre la Regenta, sobre Unamuno, sobre Delibes, descubrí que la crítica y la historia literaria podían cultivarse como auténticas bellas artes, pues la prosa de Alarcos era, fue siempre, sigue pareciéndome hoy deslumbrante, llena de guiños de estilo, con algún que otro arcaísmo o algún que otro pedantismo, si se me permite la expresión, en la que el sufijo ismo pretende neutralizar lo que de negativo hubiera en la base léxica, dirigidos siempre al lector inteligente. Leer una página de Emilio Alarcos me produce una sensación de sana envidia por la calidad de su prosa, me incita a un deseo de emulación por completo imposible. En cierta ocasión Alarcos le habló a Darío Villanueva, según éste ha relatado, de que tenía, cito, afición por hurgar en la literatura desde la desnudez de los fenómenos de lengua. No se puede formular mejor. La literatura es artefacto hecho de palabras y a ellas ha de atenerse el estudioso. En el artículo sobre Unamuno o cómo no debe interpretarse la obra literaria, rechaza Alarcos el biografismo, la anécdota o la polémica como argumentos críticos y reivindica que la tarea filológica consiste, cito, en hacer entender el texto como primera fase para enterarse de él, o sea, integrarse en él y revivirlo. Todas las semblanzas de Emilio Alarcos señalan su poderosa inteligencia teñida de suave socarronería y ejercida desde un prudente escepticismo alérgico a cualquier forma de engolamiento como rasgo esencial de su persona. Por mi parte, quisiera destacar algo que está muy relacionado con ese rasgo, la ejemplar actitud de sabia tolerancia que adoptó ante el recrudecimiento de actitudes excesivamente prescriptivistas, cuando no declaradamente puristas, en el enjuiciamiento de los hechos idiomáticos, del uso que la sociedad de hoy, un uso ni mejor ni peor que los de otras épocas, sencillamente distinto, del uso, digo, que la sociedad de hoy hace de la lengua española. Es curioso el rechazo unánime, pero no del todo justificado, de la etiqueta purista. Nadie se considera purista, nadie se reclama del purismo. Del mismo modo que nadie se considera racista, pero hay actitudes racistas. El purismo y el racismo están igual de mal visto. Reconozco que es mucho más grave el racismo, por cierto. Nadie se considera purista, nadie se reclama del purismo y, sin embargo, las pulsiones puristas, misoneístas, afloran por doquier. No era, ni mucho menos, el caso de Alarcos. No lo es en el de ningún lingüista verdaderamente sabio. Personalmente, lo que más aprecio de la mirada que Alarcos proyectaba sobre los hechos lingüísticos es su falta de espíritu dogmático. Frente a tantos dómines propensos al palmetazo y a la gramatiquería, frente a tantos rígidos normativistas afectados en mayor o menor grado por tendencias puristas, aunque no lo reconozcan, Alarcos defendía, en el prólogo de la gramática, que el normativismo debe forrarse de escéptica cautela, dice. Escribió: primero viene la descripción de los hechos, de su peso y medida se desprenderá la norma, siempre provisional y a merced del uso. Tenía de los hechos lingüísticos una visión tolerante, no catastrofista y reacia al intervencionismo excesivo. Creía que la lengua es sabia y sabe encontrar sus propios caminos. La tarea principal del lingüista es fundamentalmente observarla y explicarla. Recuerdo el titular de una entrevista de un periódico que dio Alarcos.
Se dice Madrid, termina en I, se dice Madrid y está muy bien dicho. Y es que, en efecto, la D en posición final se relaja en los sustantivos hasta prácticamente desaparecer. Madrid, verdad. Y no pasa nada, es una pronunciación normal. Lo que pasa es que nuestro fetichismo de la letra, que decía Rosenblatt, echa de menos ahí una D que no se pronuncia. Curiosamente, extrañamente, no ocurre hoy eso mismo con la D final de los imperativos en plural, y sí ocurría en español clásico. Esto ayuda a relativizar mucho las cosas. Todos los juicios del Arco se fundaban en un conocimiento profundo de los hechos lingüísticos. Naturalmente, no todos esos hechos tienen la misma estima social, no todo vale por igual, y lo que sí desaconsejaba en la misma entrevista, eso sí, como propio de una dicción más descuidada y característica de ciertas zonas geográficas, es la interdentalización de esa misma D, es decir, la pronunciación Madrid, verdad. Eso sí lo rechazaba, creo que ni siquiera utilizaría el verbo condenar. A Alarcos le gustaba explicar los hechos, no lanzar anatemas a diestro y siniestro. Cuando el ministro Javier Solana cometió el desliz de utilizar el adjetivo doceavo como un ordinal y todo el mundo se echó inclemente encima de él, Alarcos publicó un delicioso artículo titulado Una lanza por Solana en el ABC. Esos artículos hay que reunirlos. Sí. Una lanza por Solana, en el que venía a decir que no era para tanto y explicaba el trasfondo de la cuestión. Como la serie de los ordinales y la de los fraccionarios o partitivos comparten formas en el tramo comprendido entre los que corresponden al cardinal 4, o sea, desde cuarto hasta el que corresponde a 10, o sea, desde cuarto hasta décimo, coinciden los ordinales y los fraccionarios. Y como a partir de ahí la segunda de dichas series forma muy cómoda y regularmente derivados a base del sufijo avo, es decir, los fraccionarios, el sufijo avo que está ya presente en octavo, es decir, onceavo, doceavo, treceavo, etcétera, los fraccionarios, es lógico que el hablante que ha cogido carrerilla para los ordinales a lo largo del tramo compartido, al rebasar la decena, sienta la tentación de tirar por la bifurcación tan atractivamente sencilla de los fraccionarios. Para mayor engorro, las gramáticas y los manuales de estilo informan con insistencia de que las formas canónicas de los dos primeros elementos del nuevo tramo, de la segunda decena, de los ordinales son, como luego serán las sucesivas, compuestos del tipo decimotercero, decimocuarto, etc., salvo excepcionalmente los latinismos undécimo y duodécimo, dos rarezas que rompen la uniformidad y que se baten en retirada, más aún después de que la Academia haya incluido en el diccionario decimoprimero y decimosegundo. ¿A qué rasgarse, por tanto, las vestiduras si al final la Academia acaba aceptando lo que en un... Hay una frase que salió como titular, creo que bastante bien elegido, de una entrevista que me hicieron, que es: el error de hoy puede ser la norma de mañana. Y así funciona la historia de la lengua. El desliz de Solana, pues, no era tan grave. Nótese bien que Alarcos en su artículo no animaba al uso de aquellos dos fraccionarios, onceavo, doceavo, como ordinales, ni era partidario de emplearlos uno mismo, el mismo. Se trata de no ensañarse en el rechazo y, sobre todo, de ser consciente de que el error de hoy puede ser la norma de mañana. Tal conciencia es obligada en el lingüista, más aún en el historiador de la lengua. Alarcos, equidistante del cansino catastrofismo y de la irresponsabilidad inconsciente o ingenua, prodigioso escritor y hablador él mismo, gustaba de repetir que las únicas lenguas que no cambian ni evolucionan son las lenguas muertas. En unas declaraciones llegó a espetar al seguramente atónito periodista si era de los aficionados a autoinculparse con raro masoquismo de todos los presuntos males del idioma, que los hay, espetó, al seguramente atónito periodista lo siguiente: hay que dejar a las lenguas en paz. Permítanme que termine como empecé, con una referencia personal. Mañana mismo, de regreso en Madrid, habré de leer en el Pleno de la Academia una necrología de uno de los más estrechos amigos de Emilio Alarcos que quedaban en la Academia Española.
don Gregorio Salvador, fallecido hace poco más de un año. Pues bien, a don Gregorio le encomendó la Academia hacer otro tanto, el elogio fúnebre o necrológico de Alarcos, pocos meses después de su óbito. Y don Gregorio escribió un discurso como suyo perfecto, emocionado y riguroso a un tiempo. Como homenaje doble a ambos, a Alarcos y a don Gregorio Salvador, permítanme que concluya leyéndoles unas líneas de esa oración fúnebre, como se llamaban en el siglo XVIII, que el segundo, don Gregorio, dedicó al primero, a don Emilio Alarcos. Cito a don Gregorio. Yo levanto la vista, esto imagínenlo leído en la famosa mesa ovalada de la Academia, yo levanto la vista hacia aquel confín de la mesa, dijo Gregorio Salvador ante sus compañeros 2 meses después de fallecer don Emilio, yo levanto la vista hacia aquel confín de la mesa y me parece que lo voy a ver de nuevo, que sigue entre nosotros. Antonio Mingote le dedicaba un dibujo cotidiano, le dedicaba su dibujo cotidiano 2 días después de su muerte y le hacía decir al Alarcos escéptico, sentado en su sillón habitual en esta sala vacía, bueno, eso de morirse también es relativo. Y lo es, evidentemente, seguía don Gregorio. Unos se mueren más que otros. No dejan memoria de su paso por la vida o la que dejan se extingue pronto. Emilio Alarcos, terminaba don Gregorio Salvador, sigue vivo y actuante en el recuerdo de cuantos lo conocimos y lo quisimos. Será perdurable la fecundidad de su obra y su nombre estará ligado a la historia de la gramática de nuestra lengua mientras ésta permanezca. Así es, así sigue siendo. Lo mismo en los 75 como en los 100 años de don Emilio Alarcos Llorac, un hombre necesario. Muchas gracias. Pedro, una conferencia preciosa, hermosa, y no seré yo quien estropee el eco de tus palabras con las mías, que seguramente serán torpes, con lo que aquí lo dejamos y comienza el año Emilio Alarcos. Muchas gracias y muchas gracias por venir.